Saludamos a esta hora a la doctora Laura Alejandra Miranda Ávila. Ella es psicóloga, especialista en psicología clínica y salud mental. Bienvenida, doctora Laura, a Clickracia, el poder de la información. Un clic, la democracia en información. ¿Cómo está? Buenos días, Roger. Muchísimas gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. De verdad que nos alegra mucho su presencia porque, déjeme, yo empiezo, vamos a hablar sobre este tema. El tema es, para que quede claro, es lo que está pasando en torno a la canción Más 57 y toda la polémica que se ha generado en torno a que esta supuestamente está invitando a la promiscuidad, a la violencia, al abuso sexual infantil y a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, consumo de drogas, un montón de cosas. Pero como usted es psicóloga, de pronto no sea su especialidad, pero yo sí quiero aprovechar y contarle algo. Estábamos hablando de violencia psicológica, un tema que venimos tratando con el invitado anterior, el doctor Luis Pérez Gutiérrez. Violencia psicológica que se ha convertido en un elemento más en el ámbito de la democracia electoral, en una forma de constreñimiento. ¿Existe? ¿Cómo entiende usted la violencia psicológica, Laura Miranda? Ok, bueno, eso es un tema bastante polémico, incluso es un tema que se ha estudiado demasiado y llevándolo también como al asunto del reggaetón como tal, habría que revisar, ¿cierto? Uno entiende por violencia todas aquellas situaciones que agreden o atentan contra la dignidad de la persona, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues tendríamos que revisar, sobre todo cuando se tratan de letras de canciones, que gran parte de las canciones es una forma de expresar sentimientos y emociones. Entonces, también se da como paso a muchas interpretaciones, lo cual pues también entraría y en gran parte pues como todo ese proceso de formación, las creencias, un contexto, una cultura. Entonces, cuando uno habla de violencia psicológica como tal, uno también tiene que entender son las implicaciones, o sea, que eso no afecte, por ejemplo, la autoestima, la dignidad de las personas. Entonces, yo por lo menos, yo soy muy amante de las canciones de Karol G, pues en general, sí, e incluso no solamente de Karol G, pues también, por ejemplo, de Juan Luis Guerra, que también él en una de sus canciones también muestra pues como una forma un poco como sensual y erótica cuando él está teniendo como intimidad con una chica, ¿sí? Entonces, hay múltiples maneras también como de relacionarse como con estos temas. Y yo creo que ahí lo importante es como la formación, ¿sí? Como tener también una educación y una postura crítica frente a lo que ocurre en el exterior. Es evidente que muchas veces no podemos controlar lo que la gente dice, ¿sí? Y sobre todo los chicos, los niños, niñas y adolescentes están muy expuestos como a las redes sociales, que yo no censuraría ni tampoco vería pues como un problema como tal las redes sociales. Yo creo que aquí el asunto es dejar a los niños solos en un proceso de formación como es esta etapa, por ejemplo, evolutiva. Por ejemplo, los niños entre los 7, 15 años, 16 años están en todo un proceso de identidad, ¿sí? De formación de la identidad. Entonces también es importante como que haya un buen acompañamiento, sobre todo de los docentes, de los papás, de las familias como tal, y que esto no recaiga exclusivamente en las canciones o en los cantantes. Yo creo que la problemática va mucho más allá que reducirlo a un asunto de una letra de una canción. Bueno, pero entonces usted habla de acompañamiento y hemos oído hablar en torno a esto que viene con las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. No le entregue al niño solo, no lo deje solo con estas herramientas. No lo deje ver televisión solo. Desde hace mucho tiempo, antes de la aparición de los celulares y de la digitalidad, ya estábamos oyendo decir, este programa es para adultos. Si es un niño menor, debe estar acompañado de un adulto responsable. O sea, eso es absolutamente claro desde ahora, perdón, ahora más que nunca, pero desde siempre.
Pero es que si algo tiene un nivel de penetración, y ahora sí entonces estamos metiéndonos en el tema de la canción más 57, y todas las que por el estilo tienen esos mensajes, usted no acompaña a un niño a escuchar música, pues eso ya sí se sale pues como de la lógica. Los niños y los adolescentes están libres de escuchando música porque la música invade por todos lados. ¿Cómo hace un adulto responsable para acompañar a un niño a escuchar la música y a explicarle y a decirle eso que está diciendo ahí, esa canción es para tener mucho cuidado, reflexione mucho, un niño de 7 años, un niño de 9 años, reflexione mucho sobre lo que está invitando a perrear, a consumir, a volarse de la casa, a ser infiel, etcétera. Doctora Laura. Lo que pasa es que, mira, cuando un niño desde los 7, 8 años, incluso allá hay chicos que de esa edad ya tienen celular, ¿sí? Entonces, uno que espera que si un papá responsable le está entregando un celular a un niño de esa edad, ¿sí? Pues hay que tener conciencia de que pues, se puede encontrar cualquier cosa. Y el celular no es un juguete, ¿sí? Sobre todo porque pues eso también implica un asunto de redes sociales, llamadas, o sea, no es solamente el hecho de la información que se tiene en redes sociales, sino también el peligro que hay alrededor de esto. Cuando los niños están como tan inmersos como en todo ese tema de las redes sociales, créeme que un niño de 7, 8, 9 años a veces están más enterados que uno mismo, ¿sí? A veces están más en las tendencias que uno, ¿sí? Por el acceso a la información, incluso a los niños ya 1 o 2 añitos ya les están entregando una tablet para entretenerlos. E incluso en los videos de publicidad que aparecen en YouTube y en todos estos programas pues de música, pues también aparecen esos comerciales donde uno podría encontrar pues ese tipo de contenido. Entonces, ¿cómo filtrarlo? A veces eso se nos sale de las manos, pero eso es muy importante. Por ejemplo, los niños empiezan a preguntar, ¿qué es eso? ¿Qué significa esto? Ahí está la tarea de nosotros como adultos de orientar a ese chico y explicarle realmente las cosas como son, ¿sí? Yo soy más partidaria de que los niños hay que hablarles como son, porque hay que hablarles de la realidad y muchas veces los abusos y la violencia en general se presenta es por eso, porque empezamos es como a decorar, ¿sí? O a decir con doble sentido las cosas cuando las cosas son como son, ¿sí? Y los niños es necesario que se les hable así como es. Esto son tus zonas íntimas, esto no se toca, esto tal cosa, y si alguien te dice eso, debes de reaccionar así. ¿Por qué? Porque hay que educarlos y prepararlos, pues ojalá no les pase nada malo, ¿cierto? Pero hay que educarlos en ese sentido y hay que hablar de sus temas, ¿sí? Sí o sí hay que hablar de sus temas. Obviamente uno no le va a hablar a un niño de 7 años igual que un adolescente de 14, 15 años. Pues hay que entender un poco que a los chicos hay que hablarles según la edad y uno no puede hablarles siempre como adultos. Bueno, vamos a un hecho en concreto, digamos, noticioso. Lo que estamos hablando es lo que precisamente nos debe importar porque es la explicación que una experta como Laura Miranda Ávila nos da sobre este tema tan sensible que no es solamente el de una canción. Eso es un pretexto nomás para que nosotros, los padres y los adultos responsables, estemos muy pendientes permanentemente de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero el hecho noticioso, de todas maneras, con base en lo que usted está diciendo, nos lleva a recordar lo siguiente, Laura, es esta proposición de la Cámara de Representantes en la que se exhorta a los 8 cantantes, 8 o 10 cantantes, no recuerdo cuántos son, de esa canción más 57, a que dediquen un ratico, que saquen un espacio para acercarse a la concientización sobre la importancia y preponderancia del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y la necesidad urgente de erradicar cualquier manifestación pública que menoscabe sus derechos en concordancia con el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, que tiene que ver pues, con ese tema de la familia y cuidar a los niños. Y una representante, la representante Carolina Giraldo, que es la proponente, ahí está la firma de ella, les dice, ya vamos a ver, aquí para que usted la escuche, les dice a ellos, venga,
saque su ratico y piense de lo importante que es. Entonces, esto es para la pregunta que le voy a hacer ya mismo. Veamos a Carolina Delgado, la representante de la Cámara, la proponente. Listo. Bueno, esa es la tarea que le estamos de alguna manera invitando a hacer al ICBF. Todos ellos son colombianos y como personas de Colombia los invitamos a que acepten esta capacitación. Esta es una proposición bien intencionada, constructiva, porque yo creo que muchos de ellos ni siquiera son conscientes del daño que estos mensajes pueden estar haciendo en la sociedad y en particular para niños, niñas y adolescentes. Así que acepten la capacitación y que se apropien un poco más de cuál es esa situación que están pasando niños, niñas y adolescentes en nuestro país y contribuyan a su bienestar. Creo que sería un buen acto de su parte. Aunque polémica la propuesta, Laura, a mí me parece interesante porque es ir a la fuente. O sea, como hemos venido hablando de que los padres te cuidemos, pero un niño, usted lo dijo ahorita, desde los 7 años, desde los 6, desde menos, tiene un teléfono, ya saben desde los 2 años, me consta, ya saben entrar a YouTube, ya buscan su propia información, sus propias canciones. Eso es un hecho absolutamente real y como es imposible ponerle por un policía, permítame la expresión, que es el papá o el adulto mayor responsable. Entonces, es ir a la fuente, a los creadores de los mensajes. ¿A usted cómo le suena eso? O sea, ir donde los músicos. No sería solamente ir donde los músicos, yo creo que también es importante ir donde los educadores, donde los docentes, donde los papás, donde las familias, porque a la final ellos terminan es hablando también de un contexto, ¿sí? De unas creencias, de contando una historia que, pues, eso también es importante mencionarlo, esa historia que ellos cuentan en esa canción no está lejana a la realidad, es decir, hace parte de una realidad, hace parte de una problemática que estamos teniendo en nuestro país. Entonces, también es un relato también de una realidad y eso no podemos, de cierta manera, pues primero no se puede normalizar, aunque hace parte de algo que viene ocurriendo, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí, y seguida como un poco como del video que me muestras, es también tener presente que muchas de estas letras, yo también coincido en que se repite como loritos, ¿sí? Yo le digo así, como repetición como loritos, porque no están siendo conscientes de las letras. Seguramente, claro, están leyendo que mira lo que estás diciendo, pero no está atravesado por un nivel o un grado quizás de conciencia, ¿sí? Y a mí me entran como dos inquietudes, ¿sí? Uno es si realmente está atravesado por la conciencia, entonces estamos hablando también de un asunto de marketing, ¿cierto? De promover un poco y aprovecharse de una situación social para dar rating a su canción, que también podría ser un asunto de esos. O lo otro es que también habría que analizar un poco a profundidad qué tan consciente estamos siendo, porque hay algo y es que todo aquello que no es atravesado por la conciencia queda en el subconsciente. Y a la final, esa memoria subconsciente, ¿sí? O ese grado que tenemos, termina como actuando de una manera muy automática. Entonces, claro, se cantan las canciones y buen ritmo, y terminamos cantando de esa manera, pero no estamos siendo realmente conscientes del impacto a nivel cognitivo y del desarrollo, pues como tal, de la persona, de la identidad, ¿cierto? Que valdría la pena también hacer como un llamado a ser un poco más reflexivos, más críticos y no tomarnos las cosas como tan a la ligera, como tan al automático, porque cuando uno está así es cuando empieza como a tener ciertas conductas, entonces empieza una autopercepción, por ejemplo, de la imagen corporal un poco destructiva o dañina, empiezan también estos trastornos, por ejemplo, alimenticios. Entonces, si yo no tengo ciertas características en mi cuerpo, entonces no soy aceptado socialmente. Si yo no hablo de tal manera, entonces no me van a recibir. Entonces, eso también genera una serie de implicaciones que vale la pena asumirlos de una manera muy crítica. Y si es de digamos, entrar a cantar ese tipo de canciones, pues también ser muy conscientes de hacer un trabajo en términos de la autoestima para que esto no nos afecte.
Entonces hoy vamos a hacer una supercita, diría cortiquita nomás para no quitarle mucho tiempo, para que termine usted su comentario. Entonces ayer, el contexto es que ayer empezamos a hablar a propósito de la canción de reggaetón Más 57, acerca de lo que ella supuestamente contiene, la canción, en sus letras, que es una incitación a nuestros niños, niñas y adolescentes a la promiscuidad, a la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, al consumo de drogas, etcétera. Y entonces usted nos estaba explicando mucho al respecto sobre la importancia de la protección y de las responsabilidades sociales en la protección de nuestros niños, niñas y adolescentes. Laura. Sí, así es. Bueno, no recuerdo hasta dónde llegué ayer, pero estábamos hablando un poco como de esa influencia de las figuras públicas y cómo esto pues ha llevado como a normalizar, ¿cierto? Como a hacer de ciertas letras algo como parte de la cotidianidad. Entonces, también es muy importante como tener en cuenta que toda figura pública, ¿cierto? Ya sea artistas, influencers, pues tienen que estar comprometidos también con una solidaridad ciudadana, ¿cierto? Y es que pues todas estas letras, pues la idea es que también vayan como un poco encaminadas a, a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿cierto? Y a intentar dar como mensajes un poco más positivos del contexto, porque pues si bien en parte pues los artistas hablan también como de ciertas realidades, o sea, no es que nos estemos inventando algo que no es cierto, ¿sí? Sino que es tener un poco más de cuidado, sobre todo por las implicaciones a nivel psicológico y de desarrollo en los chicos, ¿sí? Porque puede generar muchos, digamos, trastornos mentales, por ejemplo, trastornos alimenticios, ansiedad, depresión, una distorsión también, como les decía ayer, de la imagen corporal. Entonces, para poder sentirse pertenecientes, terminan adaptando ciertas conductas para sentirse también como aceptados, validados por los demás. Entonces, está bien que a nivel discursivo intentemos como hablar de esas realidades, pero también hay que tener mucho cuidado como con esas letras. Y pues también tener como presente que esto pues tiene que ver también con los papás directamente, con la familia, con esa influencia directa, con ese entorno protector, ¿sí? Que está acompañando diariamente a los chicos o a los jóvenes, ¿sí? O sea, esto no es exclusivo o debería recaer en una responsabilidad solamente de los influencers, sino que recuerden que las familias también hacen parte de una influencia muy necesaria en los chicos, o sea, terminan siendo como ese ejemplo a seguir, entonces es como no abandonarlos en un tema de educación, intentar desarrollar en los chicos cómo gestionar el respeto, la empatía, el autocuidado, para que ellos también puedan desarrollar un pensamiento un poco más crítico, una identidad un poco más saludable y un poco más autónoma. Sí. Oiga, usted me hace pensar en una cosa, Laura, que tiene que ver con el arte. Y la música es arte. Yo no sé si el reggaetón está al nivel del arte, la verdad, no lo sé, pero la música sí. En el Guernica, hablemos aquí, se me viene a la cabeza, que ilustra una situación social, militar, política, inhumana, o sea, una realidad. Pero Picasso no es el responsable de lo que está allí plasmando, él simplemente lo plasma. Las canciones hacen lo propio, plasman una realidad. Entonces ellos no son realmente los responsables de la realidad, ellos la plasman artísticamente, si se puede utilizar en el reggaetón. Entonces, pienso en eso, Laura, para como darle la razón, o por lo menos darle cuenta que es que la responsabilidad va más allá del artista. Exactamente. Y que no puedes recaer exclusivamente en ellos, porque tampoco es como que debamos asumir una actitud como de censura, ¿sí? Como que, hicieron esto. Recordemos que también el reggaetón y en general la música busca también como expresarse, o sea, no es solamente una expresión verbal, sino también corporal. Y hablar también desde la realidad, desde lo que nos tocó de niños, desde las familias, habla de una historia como tal. Entonces es como también caer en cuenta de que
no debemos estar como todo el tiempo es como poniendo el ojo como en la censura, sino también en, ven, todo esto que está ocurriendo, sí, eso no está bien, no podemos normalizarlo, pero también creo que es importante aprovechar como estas situaciones para replantearnos, para reflexionar, para mejorar, ¿sí? Para ver el lado positivo de las cosas. Tienen que a veces que pasar este tipo de situaciones para que las personas caigan en cuenta de que eso no está bien, de que ven, no podemos seguir siendo tan automáticos con nuestro contenido porque esto está generando un impacto y no podemos seguir actuando en función de lo que antes servía hace 30 o 20 años, o sea, los tiempos van cambiando y los chicos que tenemos actualmente son muy dados a lo digital, ¿sí? O sea, los niños ya literalmente como que nacen con una tablet al lado, ¿sí? Sí, Entonces exactamente. también como tener eso presente. Sí, oiga, y sigo yo con, usted me está poniendo a volar, pero ya salto de la música y salto de la pintura al teatro, por ejemplo. A propósito de esto, estoy recordando a Bertolt Brecht, que fue un dramaturgo muy importante en el teatro, que él llamaba del distanciamiento. Y él decía, hay que mostrar las realidades. Se refería mucho a las épocas del holocausto nazi, a ese comportamiento fascista. Y él decía, hay que mostrarle a la sociedad lo que hacen, lo malo, lo perverso, lo dañino, con distanciamiento, o sea, con sentido crítico. Aquí también hay que hacer lo mismo. Entonces hay que llenar de sentido crítico a nuestros niños, niñas y adolescentes, empezando por nosotros los adultos, para mirar esas realidades que se plasman en esas canciones. Exactamente. E incluso pues ya han salido como muchas noticias a raíz pues como de esta polémica de que ya han modificado un poco la letra, entonces ya no es mamacita desde los 14, sino mamacita desde los 18. O sea, como que ya desde siendo mayor de edad, entonces ya es una concepción distinta. No sé qué tan cierto sea, pero pues ya hay como mucha sobreinformación también a veces de este tema. O sea, el asunto es que seamos como conscientes. Hay cosas que uno puede controlar como cosas que no. Aquellas cosas que se puedan controlar, en lo posible intentar como consumir un tipo de arte, llamémoslo, ya no nos enfoquemos solamente desde la música, sino todas aquellas cosas que uno sabe que le hacen bien. Aquellas cosas que sabes que te roban la tranquilidad, la paz, que te roban el sueño, ahí es cuando tú sabes que las cosas no están bien. Yo le digo Sí. mucho a mis consultantes que una manera para uno identificar si algo es saludable o no es cómo se siente, o sea, uno mismo es el filtro, ¿sí? Entonces también como decir, si yo de verdad me siento como que yo escucho esto, yo estoy viendo esto, pero yo siento que ya empiezo como a asumir unas actitudes como muy raras, como inconscientes, como de, no es que yo me tengo que arreglar esta piel, yo me tengo que arreglar el cuerpo, yo me tengo que arreglar la ropa, tengo que empezar a mejorar tal cosa, pues ven, si yo nunca me he preocupado por eso, porque de un momento a otro estoy como tan insistente como en el mismo tema, entonces es como ser un poco como más autoanalíticos en ese sentido y no recaer como en asuntos muy automáticos, ¿sí? Como muy ligeros, como muy reflexivos. Esa es como digamos, la invitación en general. Doctora Laura, buen día, cordial saludo. Pero Bueno, Más 57 no deja de ser sino una canción más que dice lo mismo de muchas otras. Es decir, se ha romantizado, y lo digo a través de el género urbano, muchas cosas que tienen que ver con una sociedad que está enferma. El uso de drogas, la utilización del cuerpo de la mujer para satisfacción solamente del tema sexual. Es decir, se han romantizado muchas cosas que a la luz de una sociedad sana, pues tendrían otro manejo, pero hoy eso es lo que se consume. Entonces un poco llegamos a la teoría de Foucault, y es decir, la gente no pide lo que quiere, sino que pide lo que le dan. ¿O usted qué piensa? en parte es así, o sea, cuando algo empieza a resonar, o sea, es decir, cuando algo pega, por ejemplo, una canción, ya que estamos hablando nuevamente de las canciones, ellos empiezan a darse cuenta, bueno, qué es lo que le gusta a la gente, ¿cierto? Y a veces las personas, y digo las personas, entramos en asuntos como más irreflexivos, es decir, no siempre necesitamos ser muy conscientes de todo, a veces también es necesario como tener espacios que te permitan
inhibirte un poco, relajarte un poco, no pensar, ¿sí? ¿Qué tal que nosotros estuviéramos pensando todo el día, todas las acciones, todas las palabras? A veces hay cosas que son como muy desde lo ligero, desde, por ejemplo, cuando una persona está muy estresada y dice, bueno, yo quiero ir a tomarme unos tragos con los amigos, ¿sí? O sea, a veces también es necesario como no tomarse todo a través de la conciencia para poder descansar, ¿sí? E incluso yo recuerdo, pues ayer que yo escuchaba una opinión de unos de los influencers y mencionaba, esta es una canción para yo escucharlo porque soy una persona adulta, pero a mis hijos no se las dejaría escuchar. Entonces ahí es cuando uno dice, bueno, esto marca mucho como esa doble moral, ¿no? Como, bueno, entonces si sabes que es algo que pues no es correcto para tus hijos, pero pues sí es correcto para ti, pues ahí Sí, es sí. cuando uno dice, pero ¿qué coherencia tiene esto? ¿Sí? Ah, así es, exagero una cosa, exagero esto último con una cosita que leí ayer, a propósito de la hipocresía social y la doble moral, y es, yo cuido a mi hija de 14 años, la encierro y no quiero que nadie la mire, pero en esta sociedad machista y patriarcal quisiera tener una niña de 14 años. Esto suena asqueroso porque es el texto que leí precisamente hablando de lo asqueroso de nuestra mentalidad machista y patriarcal y de una sociedad como la de Medellín que está catalogada hacia el mundo, lamentablemente se está vendiendo como el lugar donde se puede venir a tener la dicha de estar con virgencitas, que es desde el punto de vista machista, desde el punto de vista traqueto incluso, que eso es una herencia traqueta, algo que es como una especie de botín de guerra que se está ofreciendo al mundo. Entonces, esa lectura la hacía yo ayer y me lleva a pensar un poco en esta hipocresía de la sociedad que quisiera dañar, pero no que me dañaran. Quisiera dañar a los niños, niñas y adolescentes, pero que no dañen a mis niños, niñas y adolescentes. Laura Exacto. Miranda, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy salió mucho mejor y se oyó mucho mejor y creo que fue absolutamente claro cómo terminamos la conversación que empezamos ayer. Muchas gracias, Laura. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. Me encanta hablar de estos temas. Entonces, bueno, qué bueno que pudimos terminar y cerrar el tema, porque yo había quedado como que, ay, ¿dónde quedó todo? Y sí creo que es bueno como cerrar las ideas. Sí, señora. Y como es un tema recurrente y como le gustan los dos temas, la volveremos a invitar, Laura Miranda. Así Muchas que, gracias. con su aquiescencia, apuntamos aquí su número de teléfono para seguirla llamando. Muchas Claro, gracias. que esté muy bien. Hasta luego. Felicidades.